La lluvia de noviembre atravesaba el vacío distrito comercial como agujas frías. Las farolas parpadeaban contra el hormigón húmedo. Arthur Hayes agarró la pequeña mano de su hija Evelyn mientras pasaban por las oscuras tiendas, con el eco de sus pasos. Al final del callejón, 3 hombres acorralaron a una joven contra la pared de ladrillos, cuyos tacones resbalaban sobre el pavimento resbaladizo. «Papá, podemos ayudarla». Evelyn la apretó más fuerte. El entrenamiento de Arthur se reactivó. Aproximación. Advertencia. Neutralizar sin fuerza letal. 2 huyeron inmediatamente. 1 dejó caer su teléfono. La mujer desapareció en la noche. A la mañana siguiente, 3 helicópteros sobrevolaron la zona de aterrizaje designada cerca de la casa de Arthur. La ciudad portuaria se extendía a lo largo de la costa oeste. Su moderno horizonte, perpetuamente envuelto en la niebla del Pacífico durante la temporada de lluvias. Cámaras de seguridad salpicaban cada intersección. Farolas con sensores de movimiento creaban charcos de luz ámbar que luchaban contra la oscuridad. Este era un lugar donde la tecnología se unía a la tradición, donde las torres corporativas proyectaban sombras sobre barrios obreros, donde la lluvia lo limpiaba todo, pero nunca borraba del todo la tensión que zumbaba bajo la superficie. La ciudad respiraba pulsos digitales, sistemas de tráfico automatizados, redes de respuesta a emergencias, redes de vigilancia corporativa, todo interconectado, pero de alguna manera aún vulnerable a las fallas humanas. Noviembre trajo las lluvias más intensas, convirtiendo las calles en ríos de neón reflejado, creando una atmósfera de neón y noir donde el peligro y la salvación a menudo parecían idénticos hasta que llegaba el momento de la verdad. Arthur Hayes cargó con sus 36 años como una armadura forjada a partir de la experiencia y la pérdida. Exmiembro de operaciones especiales, dado de baja con honores, ahora reparaba maquinaria industrial en un modesto taller cerca de los muelles. Sus manos, que una vez coordinaron misiones de extracción, ahora calibraban sistemas hidráulicos, con la misma precisión aplicada a fines pacíficos. Vivía según principios forjados en duras lecciones. Violencia solo para proteger a los demás. Llamar siempre primero al 911. Respetar los procesos legales por encima de la justicia personal. Las paredes de su apartamento no tenían medallas ni fotos de servicio. Solo los dibujos de Evelyn y una cita enmarcada: elige la lucha segura. Las pesadillas habían cesado casi por completo, salvo por un recuerdo recurrente que un compañero de equipo perdió porque la inteligencia se equivocó porque alguien fue descuidado con los detalles. Ese fantasma ahora determinaba cada decisión, especialmente con Evelyn dependiendo de él. Arthur creía en los sistemas, en los refuerzos, en hacer las cosas bien, incluso cuando la forma incorrecta pudiera ser más rápida. Evelyn Hayes, de 7 años, poseía una inteligencia emocional que asombraba a los adultos. Se fijaba en cuando los dependientes del supermercado parecían cansados, cuando los perros necesitaban agua, cuando su padre miraba fijamente a la nada demasiado tiempo. Su mochila llevaba lápices de colores y un cuaderno de dibujo lleno de helicópteros de búsqueda y rescate que había visto en la feria del condado. Unidades de evacuación médica de programas de televisión dibujadas con una precisión técnica sorprendente para su edad. Coleccionaba pegatinas de helicópteros, sabía la diferencia entre una campana y un Zorsky, podía identificar las configuraciones de los rotores solo por el sonido. Para Evelyn, los helicópteros no eran máquinas de guerra, sino ángeles de la misericordia, que llegaban cuando la gente más necesitaba ayuda. Veía a su padre de la misma manera, una fuerza silenciosa, esperando proteger a los demás, aunque presentía que tenía un peso que no quería mencionar. Calista Sterling se movía por las calles mojadas aquella noche de noviembre, con ropa deliberadamente común y corriente. Sus 28 años de privilegios ocultos bajo un impermeable y unos vaqueros desgastados. Como directora de operaciones temporal de Sterling Aero, la empresa aeroespacial que fundó su abuelo, había aprendido que el espionaje corporativo no siempre ocurría en las salas de juntas.
La misión de esa noche implicaba verificar personalmente a los socios de la cadena de suministro y comprobar los protocolos de seguridad en las instalaciones satélite sin previo aviso. El llavero en su bolsillo contenía códigos de autenticación multifactor para acceder a bases de datos de diseño valoradas en cientos de millones en contratos de defensa. Su MBA de Stanford no la había preparado para ser acosada, para sentirse perseguida en su propia ciudad. Había notado la vigilancia hacía 2 semanas, los mismos rostros en diferentes lugares, vehículos que aparecían con demasiada frecuencia como para ser una coincidencia. En lugar de esconderse tras la seguridad corporativa, decidió investigar personalmente para demostrar que era más que simples hojas de cálculo heredadas para la gestión de patrimonios. La ciudad operaba bajo memorandos de acuerdo cuidadosamente negociados entre grandes corporaciones y agencias de seguridad pública. Sterling Aero mantenía alianzas oficiales que permitían apoyo aéreo de emergencia en situaciones de crisis, zonas de aterrizaje preaprobadas en escuelas secundarias, hospitales e instalaciones municipales. No se trataba de acuerdos informales, sino de documentos legalmente vinculantes que establecían protocolos para determinar cuándo los recursos privados podían complementar la seguridad pública. Las restricciones temporales de vuelo podían implementarse en cuestión de minutos mediante sistemas automatizados. Las reglas de combate no letal regían las operaciones de seguridad corporativa dentro de los límites de la ciudad. Una empresa muy importante comprendía el marco, la cooperación con las fuerzas del orden, los canales de comunicación transparentes y el respeto a la jurisdicción. Estos acuerdos habían evolucionado tras décadas de crecimiento urbano, equilibrando la capacidad privada con la supervisión pública. El callejón se extendía 12 metros entre edificios, con contenedores de basura creando sombras dentro de las sombras. La lluvia tamborileaba sobre las escaleras metálicas de incendios, creando una percusión de peligro. Los 3 atacantes se movían con una coordinación inexperta. Uno sujetaba los hombros de la mujer, otro bloqueaba las vías de escape. El tercero, rebuscando en su bolso con creciente frustración, se comunicaban con gruñidos y gestos, centrados en obtener algo específico en lugar de violencia aleatoria. El agua se arrastraba por el asfalto roto, reflejando la farola lejana y patrones fracturados. La respiración de la mujer era entrecortada. Miedo sin pánico. Alguien entrenado para pensar bajo presión. Arthur soltó la mano de Evelyn, colocándola detrás de un pilar de hormigón con una eficiencia experta. Su teléfono ya estaba grabando. Se acercó en un ángulo que mantenía a los 3 atacantes a la vista, manteniendo la distancia para reaccionar con rapidez. «Suéltala», ordenó, con una voz que transmitía autoridad militar sin agresividad. «La policía ya está en camino». El atacante más cercano giró, sacando una navaja plegable con la mano derecha y un movimiento nervioso. Sin entrenamiento, Arthur esquivó la previsible embestida, usando el impulso del hombre en su contra con un simple arrastre de brazo que lo hizo resbalar por el pavimento mojado. El cuchillo se escabulló. La rodilla de Arthur golpeó el plexo solar del segundo atacante con una fuerza calculada con precisión, suficiente para incapacitarlo sin causar lesiones permanentes. Nada de golpes en la cabeza, nada de movimientos que pudieran causar daños permanentes. El tercer hombre salió disparado de inmediato. Su teléfono se cayó de la chaqueta y la pantalla se rompió contra el cemento. En 90 segundos, Arthur tenía a un atacante sujeto con una llave de sumisión mientras llamaba al 911 por altavoz, asegurándose de que todo quedara grabado. La mujer ya había desaparecido en la noche, dejando solo el eco de tacones corriendo. La policía llegó en 4 minutos. Los servicios médicos de emergencia llegaron 2 minutos después. Arthur mantuvo la mano sujeta hasta que los agentes lo detuvieron, entregando inmediatamente su video grabado. La navaja fue guardada en una bolsa de pruebas sin que sus huellas la contaminaran. Evelyn emergió de detrás del pilar cuando la llamó, tomándole la mano de nuevo como si nada inusual hubiera ocurrido. El inspector Finn Mercer, un detective que Arthur reconoció de reuniones comunitarias anteriores, le tomó declaración con minuciosidad profesional.
Las imágenes de seguridad de los negocios cercanos lo corroborarían todo. Arthur proporcionó descripciones detalladas mientras los paramédicos revisaban al sospechoso detenido. El teléfono caído fue fotografiado en su lugar antes de guardarlo en la bolsa. La mujer no había dado su nombre, no había esperado a la policía. Simplemente había desaparecido con un rápido «estoy bien» antes de que Arthur pudiera responder. Había vislumbrado una matrícula parcial en un sedán que se alejaba con estilo corporativo. Caro, pero deliberadamente discreto. Evelyn preguntó si la mujer estaba a salvo. Arthur dijo que creía que sí, aunque sentía que algo estaba pendiente. El teléfono olvidado sería crucial más tarde. Su pantalla rota aún mostraba mensajes parciales que los investigadores decodificarían mediante análisis forense digital. A medianoche, la unidad de delitos cibernéticos de la comisaría extrajo el número IMEI del teléfono e inició los protocolos estándar. El dispositivo contenía mensajes mal cifrados que hacían referencia a alguien identificado únicamente como DC, junto con las coordenadas de un punto de encuentro en Riverside. Más preocupantes eran las fotografías detalladas de los muelles de carga, los ascensores de servicio y las entradas de empleados de Sterling Arrows, tomadas desde ángulos que sugerían información privilegiada. Los metadatos mostraban que estas imágenes se capturaron durante varias semanas, documentando los patrones de patrullaje de seguridad y los puntos ciegos de las cámaras. Serena Wolf recibió la llamada a las 0:45. Como jefa de seguridad corporativa de Sterling Arrows, mantenía una estrecha relación con las fuerzas del orden, especialmente para situaciones como esta. A través del asesor legal de la empresa, solicitó formalmente copias de cualquier prueba relacionada con posibles amenazas contra el personal de Sterling. El proceso siguió los protocolos establecidos, el derecho de las víctimas a la información, la responsabilidad corporativa por la seguridad de los empleados y la respuesta coordinada entre las entidades de seguridad públicas y privadas. Al revisar los datos extraídos, surgieron patrones de inmediato. El DC al que se hacía referencia en múltiples mensajes parecía ser Dante Cross, un ejecutivo aeroespacial rival cuya compañía había perdido varios contratos de defensa ante Sterling. Las coordenadas de Riverside coincidían con un almacén que sus empresas fantasma habían alquilado hacía 6 meses. Aún más preocupante, las brechas de seguridad documentadas coincidían con anomalías recientes en los registros de acceso de Sterling. Alguien había estado mapeando sus vulnerabilidades desde dentro. Al cruzar los horarios de los empleados con las marcas de tiempo de las fotografías, se redujo el grupo de sospechosos a 3 trabajadores del turno de noche. Todos con antecedentes limpios, pero con problemas financieros recientes. La recomendación de Serena fue inmediata y exhaustiva. Implementar protocolos de protección para el testigo y su hija durante 70 horas mientras se investiga la brecha interna. Esto implicaba transporte seguro, reubicación temporal si fuera necesario y comunicación constante con las fuerzas del orden. El acuerdo con la ciudad permitía una evacuación aérea de emergencia si las amenazas se intensificaban. Preparó 3 helicópteros para su despliegue al amanecer, no como medida intimidatoria, sino como respuesta práctica a un peligro creíble. Arthur se despertó con su teléfono vibrando con un mensaje de un número desconocido. A las 6 de la mañana, soy Serena Wolf, de Sterling Aeroc. La mujer a la que ayudó anoche era nuestra ejecutiva. Las amenazas creíbles siguen activas. 3 helicópteros llegarán a la zona de aterrizaje de la escuela secundaria Washington a las 7 de la mañana para su seguridad. El inspector Mercer ha verificado esta comunicación. Miró a Evelyn, que seguía durmiendo, aferrada a su helicóptero de peluche, y sintió el peso familiar de ser arrastrado de nuevo al peligro a pesar de todos los esfuerzos por dejarlo atrás. El campo deportivo de la escuela secundaria había sido designado como zona de aterrizaje de emergencia durante años, parte de la infraestructura de preparación para desastres de la ciudad. A las 6:45, los vehículos policiales habían establecido un perímetro. Conos naranjas marcaban la zona de aterrizaje.
Padres que acompañaban a sus hijos a la escuela primaria cercana observaban desde detrás de barreras temporales. El sol de la mañana se abrió paso entre las nubes de lluvia mientras el sonido de las hélices pasaba de ser un trueno lejano a una presencia inmediata. 3 helicópteros descendieron en formación. Profesionales, decididos, decididamente discretos. El primer helicóptero lucía impecables marcas de seguridad, un transporte civil modificado y configurado para protección ejecutiva. No había armas visibles, pero Arthur reconoció las puertas reforzadas y el vidrio resistente a impactos. El segundo exhibía cruces médicas, una configuración de búsqueda y rescate con equipo de emergencia visible a través de las puertas abiertas, camillas, kits de trauma, suministros infantiles, incluyendo mantas de colores y peluches. Alguien había pensado en la presencia de Evelyn. El tercer helicóptero pertenecía a la unidad de aviación de la Policía Estatal, que proporcionaba supervisión y coordinación oficiales. No se trataba de un ejército privado, sino de una operación de protección legalmente autorizada. Calista Sterling salió del helicóptero principal con un atuendo de negocios que, de alguna manera, parecía apropiado a pesar de las circunstancias. Caminó directamente hacia Arthur, extendiendo la mano con genuina gratitud en lugar de formalidad corporativa. Señor Hayes, le pido disculpas por la llegada tan dramática de anoche. Usted evitó algo que podría haber comprometido proyectos de defensa nacional, señaló los helicópteros. Esta respuesta es proporcional a lo que intentaban robar, explicó sin dar detalles clasificados. El llavero en su bolso contenía tokens de autenticación para bases de datos que albergaban diseños aeroespaciales con un valor de miles de millones en costos de desarrollo. Competidores extranjeros y rivales nacionales pagarían millones por ese acceso. El ataque no fue un delito callejero aleatorio, sino espionaje industrial dirigido. Los 3 helicópteros representaban diferentes aspectos de la seguridad de respuesta para protección inmediata, atención médica para apoyo humanitario, incluyendo terapia para traumas para testigos, y supervisión oficial, asegurando que todo permaneciera legal y transparente. Arthur escuchó mientras observaba a Evelyn aceptar los auriculares antirruido de un miembro del equipo médico que se arrodilló a su altura, explicándole cómo funcionaban los helicópteros mientras se los ajustaba correctamente. El rostro de su hija mostraba asombro en lugar de miedo. Continuó Calista. Necesitamos su ayuda durante las próximas 70 horas. No como fuerza policial. Tenemos gente para eso. Como alguien que entiende la evaluación táctica y puede identificar vulnerabilidades que podríamos pasar por alto. El consultor valora la protección legal completa. La seguridad de su hija es nuestra prioridad absoluta. La experiencia militar de Arthur reconocía una operación bien planificada en cuanto la veía. No eran vaqueros jugando con juguetes caros, sino profesionales siguiendo protocolos. También reconoció las palabras cuidadosas de Calista. Necesitaba su experiencia, pero dentro de los límites legales. Mi hija está protegida en todo momento. Dijo, no participo en ninguna acción policial. Todo se hace por los canales adecuados, y quiero acuerdos escritos que cubran la responsabilidad y el bienestar infantil. Calista sonrió, la respuesta de alguien que apreciaba la minuciosidad. Serena tiene la documentación lista. Bienvenidos a la auditoría de seguridad más aburrida que jamás realizarán. Durante las siguientes 18 horas, Arthur examinó las instalaciones de Sterling Aerospace con nuevos ojos. Las puertas enrollables de los muelles de carga tenían sensores de movimiento, pero los trabajadores habían desarrollado la costumbre de mantenerlas abiertas con bloques de madera durante las pausas para fumar, lo que creaba predecibles ventanas de vulnerabilidad. Los ascensores de servicio registraban el acceso con tarjeta, pero los códigos de anulación de mantenimiento no se habían cambiado en 6 meses. La cobertura de las cámaras parecía exhaustiva en el papel, pero Arthur encontró 4 puntos ciegos separados donde alguien podía moverse sin ser detectado durante segundos cruciales. La contabilidad forense reveló patrones más preocupantes. Oliver King,
Un operador de montacargas de 31 años del turno de noche mostró registros de tarjetas de acceso que no coincidían con las marcas de tiempo de la red. Alguien había estado falsificando su acceso o había estado compartiendo credenciales. Los datos de GPS de su equipo asignado mostraban repetidas paradas en los mismos puntos ciegos que Arthur había identificado. Cuando Arthur obtuvo los registros financieros de Oliver por vía legal, aparecieron 4 pequeños depósitos en criptomonedas durante el último mes, cada uno de ellos procedente de monederos conectados a empresas fantasma que finalmente se rastrearon hasta la red de Dante Cross. Serena confrontó a Oliver en presencia de representantes sindicales y asesores legales. Inicialmente lo negó todo, pero cuando se le mostró el rastro de las criptomonedas, su resistencia se desmoronó parcialmente. Admitió haber aceptado dinero para fotografiar los manifiestos de envío y los horarios de entrega, pero afirmó desconocer la identidad o el propósito del comprador. Las cantidades eran pequeñas, $500 por aquí, 700 por allá. Suficiente para pagar las facturas médicas, pero no como para que pareciera un delito grave. Había usado su acceso legítimo, tomado fotos durante los turnos regulares, creyendo que vendía información inofensiva. Arthur observaba a Evelyn a través de los monitores de seguridad mientras se alojaba en el centro familiar de la torre corporativa, un espacio diseñado para los hijos de los empleados durante emergencias. Dibujaba con los materiales de arte proporcionados y charlaba con Viven, un especialista en psicología infantil a quien Sterling contrataba para situaciones de crisis. Su hija parecía genuinamente feliz. De vez en cuando, se apretaba contra las ventanas para ver aterrizar los helicópteros en el helipuerto del edificio. Arthur sentía la contradicción de que mantenerla a salvo significaba exponerla a este mundo que él había intentado dejar atrás. La promesa que se había hecho a sí mismo tras la muerte de su esposa. Darle a Evelyn una infancia normal parecía resquebrajarse con cada hora que pasaba. Esa noche, Calista lo encontró en la plataforma de observación observando el reflejo de las luces de la ciudad en las calles mojadas. Sin preámbulos, compartió su propia carga. Me han seguido durante 3 semanas. Personas diferentes, pero coordinadas. Mi junta directiva cree que soy paranoica y que debería esconderme tras los dispositivos de seguridad. Pero esconderse no resuelve los problemas. Anoche, pensé que podría reunir pruebas yo misma, demostrar que había una amenaza real. En cambio, tuviste que salvarme. Su voz transmitía frustración por su propio fracaso percibido. Arthur reconoció el peso de intentar demostrar su valía más allá de los privilegios heredados. Te enfrentaste al peligro para proteger los intereses de tu gente, dijo. Eso requería coraje, incluso si las tácticas eran defectuosas. Ella sonrió. Ligeramente. Hablaba como alguien que ha cometido errores similares. Arthur asintió. Perdí a un compañero de equipo una vez porque pensé que podía encargarme del reconocimiento sola. No esperé refuerzos. No seguí el protocolo. Murió cubriendo mi extracción. Ahora siempre elijo la lucha segura, especialmente con Evelyn dependiendo de mí. El entendimiento entre ellos no necesitaba más palabras. 2 personas que habían aprendido que el heroísmo sin sabiduría a menudo causaba más víctimas de las que salvaba. Pasaron las siguientes 6 horas desarrollando lo que Serena llamó el plan aburrido, una operación metódica que priorizaba las pruebas sobre la acción. Con la cooperación parcial de Oliver, crearían un llavero falso con dispositivos de rastreo y etiquetas de radiofrecuencia. Cuando el equipo de Dante hiciera su siguiente intento, las fuerzas del orden estarían listas con las órdenes judiciales correspondientes y una presencia legal abrumadora. Arthur insistió en 3 condiciones: solo asesoraría desde el puesto de mando, todas las acciones policiales serían manejadas por oficiales juramentados y Evelyn sería reubicada en unas instalaciones corporativas seguras a 80 kilómetros de distancia, con personal completo de apoyo pediátrico. El equipo técnico trabajó toda la noche creando el llavero señuelo, incorporando múltiples mecanismos de rastreo que se activarían secuencialmente para evitar ser detectado.
El asesor legal preparó solicitudes de orden judicial basadas en las pruebas ya reunidas. El intento de robo, la confesión de Oliver, pistas financieras que vinculaban a Dante Cross, y la fiscalía asignó a su unidad de delitos de cuello blanco la supervisión del procesamiento. Al amanecer, se aprobaron restricciones temporales de vuelo para el distrito industrial donde se llevaría a cabo el operativo, lo que impidió cualquier escape u observación aérea. El inspector Mercer coordinó la respuesta policial con precisión metódica. 2 equipos SWAT se posicionarían dentro de los contenedores de carga del almacén. Unidades de patrullaje marcadas mantendrían una amplia cobertura perimetral, listas para desplegarse hacia el interior. El helicóptero de la Policía Estatal mantendría vigilancia aérea con imágenes térmicas. Arthur monitorearía desde un vehículo de comando móvil, utilizando su experiencia táctica para anticipar problemas, pero sin intervenir directamente. Una agente encubierta llamada Gwen interpretaría a Calista, quien llevaba el llavero rastreado en un bolso idéntico. El almacén se encontraba en una zona industrial donde negocios legítimos operaban junto a empresas sospechosas. Enorme. Los contenedores creaban un laberinto de posibles puntos de emboscada, mientras que las grúas aéreas proporcionaban ventajas en terreno elevado. Arthur mapeó cada ruta de aproximación, cada posible vía de escape, marcándolas en tabletas compartidas con todos los equipos. Identificó dónde podrían estar ocultos los vehículos, por donde probablemente fluiría la persecución a pie, donde los sospechosos podrían intentar mezclarse con trabajadores legítimos. Su análisis se centró en la información de cada agente involucrado para evitar sorpresas, no gloria, buscando innovación táctica. A las 2 de la tarde, Gwen recorrió el distrito de almacenes, siguiendo la rutina documentada de Calista en vigilancias anteriores. Se movía con una alerta de vulnerabilidad calculada, lo suficientemente alerta como para parecer consciente, pero no tan paranoica como para asustar a los observadores. El primer rastreador del llavero se activó cuando 3 hombres con gorras de béisbol se acercaron desde diferentes vectores. Su coordinación revelaba planificación, pero no entrenamiento profesional. Arthur observó a través de múltiples cámaras mientras acortaban distancias. Su voz serena en el canal de comando. 2 más en la camioneta blanca. Motor en marcha. Posible sexto sujeto en la cabina del operador de la grúa. El atacante principal agarró el bolso de Gwen con agresividad y confianza, esperando una victoria fácil contra un ejecutivo corporativo. En cambio, Gwen soltó el bolso inmediatamente mientras activaba su botón de pánico, dejándolo caer para crear un objetivo más pequeño. El segundo rastreador del llavero se activó al sacarlo del bolso, transmitiendo la ubicación a todas las unidades. Puntos láser rojos aparecieron en el pecho de 2 sujetos mientras los francotiradores del SWAT localizaban objetivos desde posiciones ocultas. Advertencia, no ejecución. Los atacantes se quedaron paralizados, reconociendo la situación sin salida. Policía, que nadie se mueva. Resonó por los altavoces mientras las unidades identificadas convergían desde todas direcciones. El conductor de la camioneta intentó dar marcha atrás, pero se encontró con el camino bloqueado por patrullas que se habían posicionado durante el enfrentamiento. El helicóptero descendió a baja altura, con el rotor en movimiento, creando un caos de polvo y ruido que desorientó a cualquier resistencia restante. En 45 segundos, los 6 sospechosos estaban tendidos sobre el hormigón húmedo, con las manos sujetas con bridas, y los derechos se les leían con claridad en una grabación. Dante Cross estaba sentado en el asiento del copiloto de la furgoneta, con la computadora portátil abierta para comunicaciones cifradas y el teléfono mostrando el seguimiento en tiempo real de lo que él creía que era la ubicación real de Calista. Su expresión pasó de la confianza a la confusión y finalmente a la derrota cuando el inspector Mercer lo arrestó personalmente. La computadora portátil contenía pruebas suficientes para que los analistas forenses pasaran semanas desentrañando transferencias de criptomonedas, comunicaciones con Oliver King, planes detallados de vigilancia e incluso borradores de comunicados de prensa diseñados para dañar la reputación de Sterling tras robarle sus datos.
Oliver había intentado escapar por el muelle de carga trasero del almacén. Gracias a su conocimiento interno de las instalaciones, Arthur lo rastreó a través de las cámaras de seguridad, dirigiendo a las unidades de patrulla para que lo interceptaran sin persecución. Se dirigía al túnel de mantenimiento entre los edificios 4 y 5. Arthur informó que 2 agentes podían cortarle el paso en la salida norte. El arresto se produjo sin violencia. Oliver salió del túnel y se encontró con agentes esperándolo, entregándose de inmediato. Cuando se dio cuenta de que escapar era imposible, su cooperación resultaría valiosa para procesar a Dante Cross. El análisis forense posterior reveló el plan completo de Dante: robar los datos técnicos de Sterling, usarlos para rebajar el precio de sus contratos de defensa y luego filtrar información seleccionada para sugerir que Sterling tenía vulnerabilidades de seguridad que lo hacían poco confiable para proyectos sensibles. Había invertido casi $2 millones en la operación, dinero que ahora se convertiría en prueba de conspiración. Oliver aceptó un acuerdo de culpabilidad, proporcionando testimonio sobre los métodos de reclutamiento y las estructuras de pago a cambio de una reducción de los cargos. Sus deudas médicas lo habían vuelto vulnerable, pero su cooperación ayudó a prevenir una explotación similar de otros trabajadores. La cobertura mediática se centró en la exitosa colaboración público-privada en lugar de en las hazañas individuales. Sterling Arrow elogió la profesionalidad de las fuerzas del orden, mientras que los comisionados de policía destacaron cómo la cooperación corporativa había evitado posibles actos de violencia. El nombre de Arthur no aparecía en los registros públicos, un consultor civil que había aportado información valiosa, pero no buscaba reconocimiento. La identidad de Evelyn permaneció completamente protegida, aunque no entendía por qué no podía contarles a sus amigos que había visto helicópteros desde el alto edificio. Sterling Arrow implementó las recomendaciones de seguridad de Arthur en 2 semanas. Se instalaron 3 cámaras de 60 pulgadas en todos los muelles, se sincronizaron las marcas de tiempo en todos los sistemas de acceso, se obligó a 2 personas a verificar las anulaciones de mantenimiento, y lo más importante, se implementó una política estricta contra dejar las puertas abiertas, que incluía medidas disciplinarias progresivas para las infracciones. También se estableció un programa de apoyo financiero para los empleados, reconociendo que la presión económica los hacía vulnerables a la explotación. Calista honró públicamente a Arthur en un evento comunitario 3 semanas después. Aunque evitó cuidadosamente dar detalles que pudieran comprometer la seguridad de alguien, anunció los nuevos estándares de seguridad no letal de Sterling, un protocolo integral para proteger las instalaciones sin recurrir al uso de fuerza letal. Arthur lideraría el equipo de desarrollo como consultor permanente, creando directrices que otras corporaciones podrían adoptar. El puesto incluía beneficios, horarios razonables, y lo más importante, flexibilidad horaria para eventos escolares y reuniones de padres y maestros. La presentación tuvo lugar en el campo de deportes de la Escuela Secundaria Washington, la misma zona de aterrizaje donde habían llegado los helicópteros esa mañana después del ataque. Entre la multitud reunida se encontraban empleados, familias, líderes comunitarios y representantes de las fuerzas del orden. 3 helicópteros realizaron un aterrizaje de demostración mostrando los procedimientos de evacuación de emergencia, los protocolos de respuesta médica y las técnicas de búsqueda y rescate. Se invitó a los niños a sentarse en la aeronave mientras los pilotos explicaban los controles, fomentando asociaciones positivas con los servicios de emergencia. Evelyn le presentó a Calista un dibujo en el que había trabajado durante días. 3 helicópteros sobrevolaban a 2 adultos y a un niño tomados de la mano, mientras el sol se asomaba entre las nubes tras ellos con una letra cuidadosamente escrita de hace 7 años. Ella había escrito: «Ayudamos en la parte baja». Los ojos de Calista se humedecieron al aceptar el regalo, reconociendo la profunda simplicidad de la perspectiva infantil ante acontecimientos complejos. Arthur se interponía entre ellos, su habitual expresión cautelosa suavizándose hasta convertirse en algo cercano a la paz. El peso que había cargado desde que dejó el servicio militar, la culpa, el miedo a que la violencia volviera a su vida,
La desesperada necesidad de proteger a Evelyn de las duras realidades no habían desaparecido, sino que se habían transformado en algo manejable. Había demostrado que la fuerza podía servir a la justicia sin brutalidad, que elegir la lucha segura aún podía marcar la diferencia. El atardecer tiñó el campo de una cálida luz ámbar. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, las balizas de navegación del helicóptero parpadeaban constantemente, como faros modernos, indicando seguridad en lugar de advertencia. Evelyn tomó las manos de Arthur y Calista, llevándolos hacia una de las aeronaves donde un piloto explicaba la mecánica de los rotores a niños fascinados. En ese momento, Arthur comprendió lo que su hija, de alguna manera, siempre había sabido. Ayudar a los demás no requería violencia ni heroísmo, solo la voluntad de actuar cuando era necesario. La ciudad se extendía más allá del campo, aún peligrosa en algunos lugares, aún requiriendo vigilancia, pero ya no parecía territorio enemigo que evitar. Era una comunidad donde la gente buena trabajaba junta, donde los sistemas podían funcionar correctamente. Cuando la gente prefería la sabiduría a los impulsos, el piloto subió a Evelyn a la cabina, dejándola usar su casco mientras le explicaba los controles. Arthur y Calista permanecieron juntos, no como pareja, sino como aliados que habían encontrado un propósito común en proteger a los demás. La comprensión entre ellos crecería con el tiempo, convirtiéndose en respeto profesional, profundizando en amistad. Quizás con el tiempo en algo más, pero nunca apresurados ni forzados por las circunstancias. Al caer la noche, los helicópteros se prepararon para partir. Sus rotores giraron gradualmente, creando el familiar estruendo que una vez significó guerra para Arthur, pero que ahora tenía otras asociaciones. Rescate, apoyo, respuesta comunitaria. Evelyn saludó desde detrás de la barrera de seguridad, con el rostro radiante de alegría en lugar de miedo. Los 3 aviones despegaron en secuencia, las luces de navegación trazando trayectorias en el cielo que se oscurecía. Regresarían a sus respectivas bases, corporativa, médica, policial, listos para la siguiente crisis, pero con la esperanza de que no llegara. El campo volvió a la calma, solo otro trozo de césped donde los niños jugarían al fútbol mañana, donde la vida mundana continuaría porque las buenas personas habían decidido protegerla correctamente. Arthur llevó a su hija dormida de vuelta a su apartamento, con sus pequeñas manos aún agarrando el helicóptero de plástico que le había regalado el piloto. Los sonidos de la ciudad, las sirenas, el tráfico, la vida continua ya no parecían amenazantes. Eran evidencia de sistemas funcionando, de gente haciendo su trabajo, de una civilización que prefería el orden al caos. El dibujo que Evelyn había hecho, Calista lo tenía enmarcado en su oficina, donde lo veía cada mañana. Esas 2 palabras, nosotros ayudamos, se convirtieron en el lema informal de Sterling Arrow para su división de seguridad. Un recordatorio de que la protección significaba más que simplemente prevenir pérdidas. Significaba construir algo mejor. En las semanas siguientes, otras corporaciones consultaron sobre los nuevos protocolos de seguridad de Sterling. Arthur se encontró asesorando por toda la ciudad, enseñando técnicas de desescalada, evaluación de vulnerabilidades, y lo más importante, la filosofía de que la verdadera seguridad provenía de prevenir conflictos en lugar de ganarlos. Su experiencia militar, filtrada por la sabiduría de un padre y la perspectiva de un civil, creó marcos que otros podían seguir. Oliver King sirvió 6 meses. En seguridad mínima, aprovechó el tiempo para completar su formación profesional en ciberseguridad, aprendiendo irónicamente a proteger los sistemas que una vez ayudó a comprometer. Tras su liberación, Sterling lo contrató de nuevo en su departamento de TI. Reconociendo que la redención era mejor para todos que un castigo permanente, se convirtió en uno de sus empleados más dedicados. Su perspectiva interna fue invaluable para identificar posibles vulnerabilidades. Dante Cross enfrentó cargos federales por conspiración, espionaje industrial y crimen organizado. Su empresa quebró en cuestión de meses.
Sus contratos se redistribuyeron entre competidores que habían actuado de forma justa. El caso se convirtió en un estudio de manual sobre cómo la rivalidad corporativa podía derivar en conductas delictivas, utilizado en las escuelas de negocios para enseñar límites éticos. Pero esos fueron los detalles posteriores. Notas a pie de página de la verdadera historia. La verdad residía en los pequeños momentos. Arthur enseñando a Evelyn a atar nudos correctamente mientras explicaba cómo la preparación prevenía el pánico. Calista aprendiendo a ver la seguridad como la protección de las personas en lugar de los activos. Serena desarrollando protocolos que equilibraban la eficiencia con la humanidad. El reinado de la ciudad continuó con sus patrones estacionales, limpiando las calles y creando la niebla perpetua que suavizaba las asperezas. El puerto seguía funcionando, el comercio legítimo fluía por canales que la corrupción había intentado comprometer. Los niños caminaban hacia la escuela pasando por los mismos callejones donde acechaba el peligro, protegidos por sistemas que funcionaban porque la gente buena había decidido hacerlos funcionar. 6 meses después, en una clara mañana de primavera, Arthur se encontraba en el mismo campo observando cómo la escuela de Evelyn celebraba su día anual de seguridad. Helicópteros reales aterrizaban mientras los niños vitoreaban. Los bomberos demostraban el equipo. Los policías explicaban su papel como ayudantes en lugar de guerreros. Calista estaba a su lado. Su relación había evolucionado naturalmente del respeto profesional al afecto genuino, aunque ninguno se apresuró a etiquetarlo. Tenía razón, ¿sabes?, dijo Calista, observando a Evelyn ayudar a los niños más pequeños a comprender la exhibición de helicópteros. Esa primera noche, cuando preguntó si podías ayudar, vio lo que tenía que suceder antes de que los adultos lo supiéramos. Arthur asintió, comprendiendo que la simple pregunta de su hija había cambiado muchas vidas. La suya, la de Calista, incluso la de Oliver. El deseo de ayudar, canalizado con sabiduría y sistemas adecuados, podía transformar situaciones peligrosas en oportunidades de justicia y crecimiento. Los helicópteros despegaron de nuevo, su partida sincronizada, planeaba inspirar en lugar de intimidar. Evelyn corrió hacia su padre, con los ojos brillantes de emoción, ya planeando su próximo dibujo. Desde su perspectiva infantil, el mundo tenía sentido. La gente necesitaba ayuda. La ayuda llegó. Todos trabajaron juntos. Los problemas se resolvieron. Arthur la cargó sobre sus hombros, sintiendo sus pequeñas manos agarrar su cabello para mantener el equilibrio. Calista caminaba a su lado, discutiendo planes para expandir el programa de entrenamiento en seguridad. Su perspicacia empresarial complementaba su conocimiento táctico. Se movieron entre la multitud de familias. Parte de una comunidad que había enfrentado el peligro y había elegido responder con sabiduría en lugar de violencia. La ciudad se extendía ante ellos, compleja e imperfecta, pero funcional. Sus sistemas, mantenidos por personas que entendían que la verdadera fuerza radicaba en saber cuándo no luchar. Que el verdadero coraje implicaba seguir los procedimientos incluso cuando los atajos parecían más fáciles. Que la seguridad duradera provenía de construir confianza en lugar de muros. Al llegar al coche, Evelyn preguntó si podían almorzar pizza. La emoción de la mañana ya se estaba convirtiendo en simples preocupaciones infantiles. Arthur aceptó, sabiendo que proteger esos momentos mundanos, la pizza, los almuerzos, las dificultades con las tareas, los cuentos para dormir, representaba la verdadera victoria. Los dramáticos helicópteros, la conspiración frustrada, la intriga corporativa habían sido medios para este fin. Un niño preguntando por el almuerzo sin peligro, un padre capaz de proporcionárselo, una comunidad donde la simplicidad podía florecer. El dibujo que había hecho permaneció en la oficina de Calista. Esas 2 palabras, un recordatorio permanente de lo que importaba. Ayudamos. No conquistamos, no dominamos, ni una sola. Simplemente ayudamos cuando se necesitaba ayuda, de maneras que construían en lugar de destruir. El ritmo de la ciudad continuaba a su alrededor. Grúas de construcción,
la construcción de nuevas torres, barcos que entraban al puerto con mercancías de lugares lejanos, personas persiguiendo sueños y enfrentándose a desafíos. Dentro de esa vasta complejidad, su pequeña historia había demostrado que las decisiones individuales importaban, que elegir la sabiduría en lugar del impulso podía repercutir de forma inesperada. Arthur arrancó el coche. Evelyn cantaba suavemente en el asiento trasero. Calista revisaba sus mensajes, pero estaba presente en el momento. Condujeron por calles familiares, ahora más seguras gracias a sus esfuerzos. Dejaron atrás el callejón donde todo había comenzado, hacia un futuro que aún no estaba escrito, pero que se sentía más seguro, porque habían elegido ayudar correctamente cuando era necesario.